Me gustaría seguir profundizando un poco en el tema de las sombras, ¿no? En el tema de lo que significa la sombra en tanto estas emociones de, de dolor que quedaron plasmadas en nuestra memoria corporal, en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, y que justo son estos procesos no resueltos. O sea, la sombra es algo oscuro que no se ve, es algo oscuro que está sumergido y que de alguna manera surge en muchas experiencias traumáticas de la infancia que siendo niñas no pudimos procesar, ¿no? O sea, cuando hubo un evento muy doloroso, lo que hace el inconsciente sobre todo es el bloquear, ¿no? El bloquear porque es tan doloroso mirarlo que de alguna manera, si en ese momento histórico lo hubiéramos mirado de frente, a lo mejor nos da un paro cardíaco y nos hubiéramos muerto, ¿no? Para mí ha sido un proceso súper locochón en el sentido de que siempre he querido entender los procesos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que Tito, Osvaldo Acosta, que fue pues, uno de mis más importantes maestros en la vida, me decía, es que no se trata de entender. O sea, me decía, a mí me preocupa que eres demasiado inteligente y todo lo quieres procesar desde el entendimiento. Y a eso te hablo de 10 años de psicoanálisis, 5, o sea, de terapias. O sea, siempre he estado como en procesos terapéuticos en donde el entender los procesos para mí ha sido muy importante, el entender la complejidad de mi propia historia ha sido muy importante. Y Tito me decía mucho eso, ¿no? Me decía, es que no es desde el entendimiento, sino es desde el sentimiento, ¿no? Muchas cosas en su momento, o sea, estoy hablando hace 10 años, que mi maestro me dijo, pues las entendía, pero justamente no las podía procesar. Y una de las cosas que me percaté ya pues más actualmente, es que yo tenía como un muro entre mi corazón y mi mente. O sea, había como un muro, pero muro, o sea, muro realmente en donde mi corazón y mi mente no se podían conectar. Y justo cuando me vengo a Tepoztlán, a la meca de muchísimas mujeres sanadoras, entro a un círculo de mujeres terapéuticos con una chamana maravillosa, Natalia, eh, y justo en ese proceso, estando con más mujeres, una de las cosas que empezó a romper mi muro es empezar a verme reflejada en las demás. Y justo también el poder entender en la otra procesos personales que era más fácil verlos en ellas que en mí, ¿no? Pero eso empezó, o sea, porque yo me acuerdo cuando llegué al círculo de mujeres, yo dije, ay, esto ya lo sé, esto ya lo vi, ya lo he estudiado con Tito, ¿no? Pero yo no contaba con un proceso que fue nuevo para mí, que era no se trata de entender, sino se trata de sentir. Entonces yo me acuerdo que en el mismo proceso del círculo de mujeres, cuando esta Natalia decía, bueno, ¿qué sienten? Yo le decía, no, y así casi agarrada, así fuerza, así de, yo pienso, ¿no? Y iba así como con todo mi arsenal discursivo de razonamientos lógicos y demás. Y ella me decía, no, para. Me decía, no te estoy preguntando qué piensas, te estoy preguntando qué sientes. Y yo me acuerdo que para mí era así como un pararme en seco, así, ¿no? Así como, porque cambió completamente mi chip, ¿no? O sea, cuando me decían, no, o sea, y entonces para empezar, así, rap, de a una, todo, me tumbaba todos mis argumentos, de a una, pum, ¿no? Y cuando me decía, ¿qué sienten? O qué sientes, eso me movió a un espacio desconocido que yo no había trabajado. Y cuando cada una empezaba a hablar así, por ejemplo, que, no sé, yo hablaba de mi historia o la otra hablaba de su historia, de un proceso conflictivo, ¿sí? Y decía, ¿qué sienten? Más que argumentos y dialogar y debatir, no había nada de eso. Y me acuerdo mucho que decían, yo siento incongruencia,
yo siento desconexión, yo siento miedo, yo siento, ¿no? Y entonces, eso fue un punto nuevo en mi aprendizaje de vida, ¿no? Más viniendo de la Facultad de Filosofía y Letras de Estudios Latinoamericanos, en donde aprender a debatir era muy importante, ¿no? Y era no nada más debatir por debatir, sino tenías que debatir con argumentos y con fechas históricas y con herramientas, no nada más era debatir por debatir y ni siquiera apasionarte ni enojarte ni imponerte desde la emoción, sino si realmente era un arte el poder dialogar y discutir con argumentos, ¿no? Debatir, ¿no? Y justamente, así cuando venía el ¿qué sientes? Pues todos esos argumentos de a una quedaban así como que suspendidos, no servían, porque no estábamos en el punto de entender quién tenía la razón, de saber quién ganaba, quién perdía, sino más bien lo que estábamos era conectando con la intuición de qué es lo que te está haciendo sentir esto, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba en mis procesos conflictivos es que yo trataba de explicar y de repente me paraba en seco y yo decía, a ver, ya para, ya no digas más, ¿qué sienten? ¿No? Y yo me acuerdo que el que más me cagaba era como incongruencia o desconexión, ¿no? Pero eso me permitió darme cuenta cómo mis propios argumentos me desconectaban de ir hacia mi interior para poder ver lo que en el fondo de todas esas palabras y esos argumentos había, ¿sí? De todas esas razones y explicaciones y justificaciones o denuncias mismas, ¿no? Cuando pude pasar, o sea, cruzar, digamos que la barrera de mis argumentos, entonces llegaba el punto de qué sientes, ¿sí? Y muchas veces fue muy fuerte el darme cuenta que detrás de todos esos argumentos lo que realmente yo estaba sintiendo era tristeza, ¿no? O sea, todavía antes del enojo, ¿no? O sea, digo después del enojo, ¿no? Porque primero era, siento enojo, o siento injusticia, o siento envidia, o siento coraje, o siento, ¿no? Pero cuando logré como ir cruzando y lograr sentir más allá del mismo enojo, me di cuenta de mi tristeza, ¿no? Y sí, o sea, tiene mucha razón toda esta película de Intensamente, ¿no? La tristeza es muy interesante, ¿no? Porque cuando logras llegar a la tristeza, creo que es un momento muy fuerte, es un momento de desnudarte, ¿no? Así como, toño, o sea, porque más allá de todo, lo que había detrás de mucho de mi coraje era tristeza, una profunda y absoluta tristeza, ¿no? Y cuando tú empiezas ya a conectar con tu tristeza, y claro, también insisto, ¿no? Desde un espacio terapéutico, desde un espacio donde no te quedas con tu tristeza que te hunde, sino la tristeza te da la posibilidad de poder explicar cosas, ¿no? Hacia ti misma, ya ni siquiera hacia el otro, ¿no? Sino hacia ti, de dónde vino ese, ese proceso, esa herida que surgió, y porque para mí hay una gran diferencia entre ir solamente a tu herida, sino poder cruzar al punto de la cicatrización, ¿no? Cuando es una herida, aunque tú creas que ya la trabajaste, aunque tú creas que ya la tienes como dominada, ¿no? La herida tiene la peculiaridad de que te hace reaccionar, te vuelve reactiva. Ajá. Y la herida, cuando no está procesada, pues nos mantiene en un estado de supervivencia, ¿no? Porque cuando tú sientes que el mundo es depredador, ¿sí? Entonces, pues tú estás a la defensiva, estás completamente así como que, no, a ver, aquí, ¿no? Con tu escudo y con tu espada lista para responder a cualquier situación, ¿no? Pero cuando se empieza a cicatrizar es cuando ya no reaccionas ante los procesos, ¿no? Incluso te puedes distanciar, incluso puedes darte cuenta que si el otro hace acciones
que te hieren, o sea, que te lastiman, ¿no? Puedes incluso darte cuenta desde dónde viene esa necesidad del otro de agredirte, de lastimarte, de manipularte, de, de moverte de tu centro, ¿no? Y puedes en algún punto ya darte cuenta que ni siquiera es personal, o sea, que no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con sus proyecciones, ¿no? Y de alguna manera entonces te puedes hacer simplemente cargo de tus 50 y dejar al otro con sus 50, ¿no? La diferencia, cuando yo no entendía este proceso, es que cuando se tocaban mis heridas, ¿no? Yo no interpretaba todo esta diferenciación entre el otro y mi yo, sino me echaba la culpa a mí, porque fui insuficiente, porque no soy merecedora de amor, porque nadie me va a amar, porque nadie se va a quedar conmigo, porque y así, ¿no? Así como que toda la cascada de pensamientos que, ¿no? Que vienen así como que, ¿no? En donde al final te terminas sintiendo efectivamente miserable, ¿no? Porque de alguna manera sientes que lo que estás viviendo fue tu culpa. Ajá, o sea, no fuiste lo suficientemente no sé qué para que las cosas hubieran resultado desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que para mí uno de los procesos importantes que compartirte en este video, que por cierto, si me puedes regalar un like, muchas gracias. Y si te resuena y lo quieres compartir con alguien más que esté viviendo este proceso, pues increíble. Como les digo, mi idea es empezar a poner al servicio pues muchos aprendizajes que estoy compartiendo con otras mujeres en círculos, en ceremonias, en procesos personales, ¿no? Para humanizarnos, para empezarnos a bajar del pedestal de las líderes poderosas y de las mujeres empoderadas. Y sí, el empoderamiento creo que ahora para mí tiene más que ver con un autoconocimiento en donde podemos abrazar la guerrera, la que tiene poder, la que cree en sí misma, pero también en donde podemos abrazar a la vulnerable, a la que duda de sí, a la que tiene miedo, a la que necesita ayuda. ¿Ok? Pero bueno, estaba hablando de la tristeza y de la medicina de la tristeza, ¿no? Porque creo que cuando te quedas en el enojo no te permite entender. El enojo es como así como que, una ira, ¿no? Así en donde necesitas la venganza casi, casi, o necesitas, para mí era más la denuncia, ¿no? O sea, cuando yo pasé por momentos, siento, de injusticia o de juicios que no me parecieron correctos, porque había mucha parcialidad, o sea, como que mucha gente en algún punto, estando yo en la cima, ¿no? Digamos, de liderazgo, pues los juicios vienen de personas que no conocen todo el contexto, ¿no? De lo que implican ciertas decisiones. Lo ven desde su lugar, no lo ven desde el lugar de responsabilidad en donde tú estás, y el nivel de responsabilidad en donde tú estás, pues implica tener como un panorama general de todos los procesos que te llevan a cierto tipo de decisiones, pero que las personas que de alguna manera no están ahí, no entienden muchas veces por qué decidiste esto y decidiste el otro, y entonces hay un juicio de injusticia que a su vez a mí se me hace injusto, porque es como no estás entendiendo por qué lo tomé, por qué lo decidí, ¿no? Y jugar ese rol en donde sabes que cierto tipo de decisiones a un 30% de los personajes no los va a dejar contentos o contentas, es también como un tirito, ¿no? O sea, por eso digo, yo no quisiera estar, pero para nada, en el lugar de Claudia, ¿no? Mirando a la responsabilidad de una presidencia, me da mucho gusto que una mujer esté llegando al cargo, pero sí, híjole, digo, qué fuerte, ¿no? Porque sobre todo implican, ¿no? Asumir, como te digo, ¿no? El que no te puedas equivocar y el que tomes decisiones que pues mucha gente no considera asertivas y que te crucifiquen por eso, ¿no? Y de ahí también pues viene mucho como este tema de las crucifixiones, de las quemas, ¿no? De las mujeres que de alguna manera dentro de sus procesos de sabiduría, ¿no? Han sido quemadas
simbólicamente, ahora ya no entre llamas, pero sí desde las redes sociales, ¿no? Y sí, podemos ser bestiales, ¿no? Con nuestros juicios, ¿no? Pero bueno, el punto para mí es cómo logramos humanizarnos al punto de poder romper the wall, ¿no? The wall de Pink Floyd, ¿no? Ese muro, ¿no? Que es un muro realmente. O sea, yo de repente como que sí me miré en las caricaturas de The Wall y vi como yo también fui construyendo mi propio muro, ¿no? Para poderme salvaguardar en un momento, sobre todo en mi infancia, en donde hubieron muchas cosas que me parecían incongruentes de este mundo, injustas que no podía entender y que me dolían profundamente, ¿no? Ahora pues siento que parte de mi proceso de sanación, insisto, ha sido caminar hacia las heridas para justo poder en un punto poder mirar mis tristezas, poder abrazar esa tristeza y poder llorar, porque creo que una de las cosas que para mí fue muy fuerte dentro de los procesos de sanación que he vivido aquí es llorar. Llorar, berrear y sacar todo eso que en su momento no saqué y mirar cómo en este llanto profundo, a veces gritos y a veces verdaderamente así catarsis, ¿no? De dolor, iba liberando toda esa energía que se quedó como atrapada en mi cuerpo, ¿no? Y iban como desde memorias traumáticas de violencia hasta memorias de situaciones en donde me sentí tremendamente, tremendamente dolida, ¿no? O sea, sí yo tengo como mucho la memoria, por ejemplo, que a los 5 años, cuando mis padres estaban divorciando, mi papá me dijo a los 5 años, pues ya no te quiero ni te quiero volver a ver, ¿no? Y esa memoria, yo me acuerdo que, porque yo la bloqueé, o sea, fue tan dolorosa que se me olvidó, pero en un proceso de terapia que hice con él, él me dijo, pues es que yo te dije esto, ¿no? Y cuando él me dijo eso, fue como que si me diera la llave, ¿no? De una caja de, así profunda, que tenía así como que bajo muros, ¿no? Donde justo recordé toda la escena, ¿no? Que yo estaba al teléfono enredando mi dedito, porque me encantaba enredar mis deditos en los teléfonos viejos, ¿se acuerdan? Que eran así de... Y me encantaba enredar mis deditos. Y me acuerdo que cuando me dijo, ese fue el primer dolor que sentí que quebró mi vulnerabilidad. Así fue como, ¡ah! ¿No? Así me acuerdo de un dolor físico desgarrador que siento que ahí fue donde yo me quedé varada en el tiempo y en el espacio. Ahí fue donde ¡uf! Se hizo mi muro después de eso y realmente poder derribar los ladrillos ha sido todo un proceso. Y justo donde yo empecé esto era que yo lo quería resolver desde el entendimiento. Yo lo quería resolver yendo a terapias y hablando de ello, ¿no? Cuando realmente la sanación vino no desde el entendimiento, sino vino desde romperme y llorar todo eso que no lloré, ¿no? Y pues para mí, en un punto, pues yo sí me acuerdo que antes yo no podía llorar, o sea, hubo una época en mi vida donde yo no podía llorar, o sea, no había modo de que me saliera una lagrimita, ¿no? Pero cuando ya logré conectar con el llanto y con el dolor, sobre todo con la tristeza, ¿no? Entonces sí fui dándome cuenta cómo se iba liberando, se iba liberando, se iba liberando como ese fuego, ¿no? Que yo lo veía desde el enojo y el resentimiento contra mi padre, ¿no? El punto para mí es cómo logramos que o sea, llegas al punto como ahora yo contigo, que te estoy platicando esta parte de mi historia, sin que me vuelva a doler. O sea, digo, wow, si me dolió, tata, pero ya lo puedo contar sin que represente volver como conectar con la herida y decir, maldita, ¿por qué me hizo eso? ¿No? Creo que es posible sanar las heridas. Creo que
Lo único es que nos da mucho miedito tocar esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Y esas sensaciones, porque no es agradable. No es agradable sentirlas. Pero es mejor sentirlas y liberarlas a que sigan estando encapsuladas y que eventualmente esa cápsula se convierta en un quiste, en un tumor que se convierte en un cáncer, ¿no? O sea, son procesos que podemos, o sea, entender, ahora como yo vengo enseñando en mis clases desde los 5 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional, el energético y el rítmico. Ahora me interesa mucho el cuerpo energético porque me he dado cuenta, sobre todo en esta última etapa de mi vida, que el cuerpo energético pasa de ser energía a materializarse, ¿no? Y que es exactamente lo que queremos evitar. O sea, cómo logramos evitar el somatizar ciertos procesos emocionales enquistados en nuestra alma, que al no hacernos cargo de ellos, entonces terminaron materializándose para que entonces los veamos, sean tangibles y entonces podamos hacer algo al respecto. Creo que es importante hacer un llamado, ¿no? A entender que estamos en un momento crítico, estamos en un momento pues, crucial, en una edad, muchas de nosotras, en donde todavía podemos no llegar a ese punto de que estos quistes energéticos se conviertan en tumores reales o en enfermedades reales, ¿no? Pero, pues sí, justamente la batalla de la guerrera, ¿no? Es atrever a parar para mirar y atender esos procesos, ¿no? Entendiendo que en la medida que los sigamos postergando, siguen estando encapsulados y cualquier persona, plap, puede tocar esa herida y volverla más grande. Entonces mi invitación aquí es a entender, ¿no? La sabiduría de la tristeza, porque creo que dentro de todas las emociones que he tocado, esa ha sido la que más me ha liberado. Y para cerrar, compartirles las palabras sabias de una chamana que quiero mucho, Laura Wong, que ella me decía, es seguro sentir, ¿no? Y yo decía, para mí no es seguro sentir, le decía, ¿no? Porque tú no sabes todo lo que yo siento. Es más, ni yo quiero sentirlo porque cuando yo sentía lo que sentía, me daban ataques de pánico, ¿no? Y no sabía ni por dónde venía, pues es que había tanto guardado que no sabía ni por dónde venía. Entonces para mí no era seguro sentir. Para ella sí, para mí no. Pero de a poquito justo, ¿no? Entre los círculos de mujeres, el romperme, el estar sostenida, me fui dando cuenta que tenía que ir quitando ladrillo por ladrillo, ¿no? Para ir pudiendo justamente acercarme a esa esencia que me ha costado mucho encontrar de mí, ¿no? O sea, es muy interesante porque lo fuerte del muro es que te pierdes de muchas cosas de ti misma. Te pierdes de entender incluso tu ternura, tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, ¿no? Porque muchas de nosotras necesitamos crear una dragona, ¿no? Así para que mejor que me tengan miedo, ¿no? O sea, a respeto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final estamos en estado de supervivencia y yo, por ejemplo, durante mucho tiempo pues desarrollé mucho una Sami muy masculina porque me sentía así como yo contra el mundo. Entonces, cuando tú empiezas a quitarte esas armaduras, ¿no? Pues sí te sientes muy vulnerable, ¿sí? Pero te sientes muy vulnerable porque al no haber cruzado por el sentir la tristeza, lo menos que tu inconsciente quiere es volver a cruzar por situaciones que te lastimen y te vuelvan a llevar como a ese dolor. Pero lo loco es que si no lo solucionas, la vida te pone justamente en las circunstancias y con las personas y los maestros y maestras que te lleven a enterrarte la estocada donde te duele para que te lleve a ese punto de poder tocar con ese dolor. Entonces, es que mi perra hizo un sonidito muy chistoso. Entonces, bueno, pues abracemos nuestra tristeza y justo entendamos que el valor, ¿no? O sea, para mí la valentía, ¿no? De la congruencia implica en atrevernos a caminar ahí,
y justamente en el anterior video hablaba acerca de la vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que justo la sombra, pues, siente vergüenza, ¿no? Siente vergüenza de que miren tus trapitos sucios, ajá, y lo quiere ocultar. Por eso antes, tantos secretos, ¿no? Dentro de las familias, porque es mejor que estén ocultos a que se sepan las verdades, porque nadie quiere que se sepan, ¿no? Pero bueno, más allá de las familias y los linajes, que todas estamos transmutando, ¿sí? Porque justamente muchas de nuestras cargas no son solamente luchas individuales y personales. Muchas de nuestras cargas tienen que ver con muchos procesos heredados a nivel inconsciente, que si tú no los resuelves, se los vas a pasar como estafeta a tus hijos, ¿no? O sea, porque al final la energía va pasando entre generación y generación y no se pierde, ¿sí? A mí de alguna manera, dentro del proceso histórico y de ahora lo que entiendo, me tocó ser el avatar de mi familia para atreverme a abrir los ojos y mirar justamente lo oculto, ¿sí? Y me tocó denunciarlo, me tocó decir, aquí pasó algo, ¿sí? Nunca nadie lo dijo, ¿no? Porque era un gran secreto, ¿sí? Pero yo, bueno, pues ahí me tocó a mí o yo lo elegí en un otro nivel, no sé, ¿sí? Pero dije, me la jamo y me la banco porque lo que menos quiero es que mi hija esté cargando después con este trabajo, ¿no? Al menos esa es para mí una manera de liberarla a ella de los procesos inconscientes que están en el inconsciente colectivo de nuestro linaje. Y como está en el inconsciente, en las sombras, para volverlo consciente tienes que hacer un viaje, ¿no? A todos esos procesos que son confusos y que vuelvo al punto, no los ves, pues si los vieras directamente los solucionas, ¿sí? El problema es que hay que escudriñar demasiado dentro de nuestros propios procesos emocionales para poderlos descubrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso la sombra, pues es donde está como la fuerza de nuestra sabiduría y donde está el poder de nuestro autoconocimiento. Pero si seguimos asociando la sombra con la vergüenza, entonces la vamos a evitar, ¿sí? La vamos a evitar. Y eso, en vez de empoderarnos, nos desempodera, porque es al final, insisto, seguir reproduciendo patrones que ni entiendes y condicionamientos que ni entiendes por qué, ¿sí? Te tocan a ti y dices, pero ¿por qué tengo esta mala suerte? Pues no, no es mala suerte, es un proceso energético que vino de tus linajes, que viene de tu propia historia y que viene de todos esos dolores, en donde si no quitamos muro, no muro por muro, sino ladrillo por ladrillo, para abrir un hoyito dentro de ese muro, pues entonces hay una desconexión, ¿no? Con nuestro corazón, que eso fue lo que me pasó durante años, ¿no? Yo entendía todo, pero no podía conectar de aquí a acá, ¿sí? Y para poder conectar de aquí a acá, me tuve que atrever a meterme en la cloaca de mis emociones y romperme muchas veces y llorar muchas veces para dejar que toda esa energía se liberara, que así como en la película de Chihiro, ¿no? Cuando llega un dios como muy oscuro, lleno de nata, lleno así de toda la mierda humana, y justamente Chihiro logra sacar así como de un manubrio de una bicicleta, y desde ahí sale toda la mierda, ¿no? De la humanidad en el río, y de repente se escucha como un, ¿no? Porque el río libera toda la mierda, el río libera, se limpia, y entonces el espíritu del río la mira y le dice, gracias, me liberaste. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer esa labor de entrar a las cloacas, a los baños de nuestra propia historia, para sacar ese tapón, que no tienes que sacar todo, sino ese un taponcito sale así como, ¿no? Pero ese es el principio de la sanación. Así que sigamos atreviéndonos, ¿no? A hablar de nuestras sombras, a entender que somos energía, ¿no? Y que si no trabajamos
en liberar todos estos campos energéticos que están dentro de nuestro cuerpo, porque habitan, claro, en nuestra conciencia, pero habitan en nuestro cuerpo. Y una manera de poderlo trabajar es a través del movimiento del cuerpo, ¿sí? Porque el movimiento, o sea, mientras menos mueves tu cuerpo, esa energía se queda estancada y todo lo estancado se pudre. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es esa limpieza y no necesariamente tiene que ser hablando, ¿eh? O sea, eso puede suceder de muchas maneras. Para mí, una de ellas es hablando, pero una que me ha ayudado mucho es a través del movimiento. Pero es en este reacercamiento con mi propio cuerpo para atreverme a sentir, que fue lo que yo no quería durante mucho tiempo, por lo cual me volví una workahólica absoluta, porque cada vez que me relajaba me venían muchos ataques de pánico y entonces la única manera de mantener los ataques de pánico allá era trabajando mucho. Insisto, hay quienes no lo hacen desde el workaholismo, sino del alcoholismo o de las adicciones de miles de cosas, ¿sí? Hay quienes son adictas a estar involucradas en relaciones tóxicas para estar sufriendo a través de la relación y evitando verse a sí mismas, ¿no? Poniendo la atención en el otro. En fin, hay miles de maneras de evadirlo. Pero sí creo que hay un punto en donde tenemos que hacer ese viaje a la guerrera interior, que para mí ese es el verdadero viaje del empoderamiento, en donde nos atrevamos a quitar los tapones de nuestra cloaca para poder conectar con todo aquello que nos dolió tanto en un momento, pero que ya estás lista para poderlo transmutar, ¿me entiendes? Porque a lo mejor en el momento que sucedió fue tan doloroso de niña que para sobrevivir lo tuviste que bloquear. Pero en un punto, cuando llega ese momento de dolor, ya a este tiempo, ¿sí? Es porque ya estás lista para tú poder ser tu propia madre, guía, protectora y poder abrazar a esa niña herida y decirle, ya aquí estoy, ¿no? Es todo un proceso. Bueno, pues si te gustó el video, compártelo y si me puedes regalar un like, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Sigamos conformando nuestra tribu de mujeres fénix, de mujeres en movimiento, de mujeres transmutando, moviendo el espiral de dentro hacia afuera.